Ok, Efesios 6, verso 1, 2 y 3. Y todos poniendo atención porque la palabra de Dios es para todos, pero también nuestros hijos, Dios quiere que aprendan también el nombre. Amén. Dice, hijos, ¿cuántos hijos habemos aquí? Amén. Todos somos hijos, ¿verdad? A uno que ya somos adultos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira lo que dice el verso 3: para que te vaya bien. Yo le pregunto a los pequeños, ¿cuánto quieren que les vaya bien en la vida? Amén. ¿Verdad? Para que te vaya bien. Y termina: y seas de larga vida sobre la tierra, hermano. Hasta ahí, hagamos una breve oración. A Daniel lo invito a que se venga hasta la banca de acá enfrente a Daniel, ¿verdad? Oremos, hermano. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, por habernos dejado este bendito libro, Señor, que nos guía, nos aconseja, nos enseña del diseño para la familia que tú dejaste, Señor, donde le hablas al varón cuál es su deber como esposo, como padre, le hablas a la mujer cuál es su deber como esposa, como madre, le hablas a los padres cuál es su deber en la crianza con los hijos, y también le hablas a los hijos de cuál es su deber para con sus padres, Señor. Gracias, Señor. Yo creo firmemente que si seguimos estos consejos, Señor, habrá paz, habrá armonía, habrá estabilidad en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias, Señor. Viviremos aquí en la tierra antes de tu venida una vida de bendición, de paz, Señor, de gozo, de tranquilidad, Señor. Por lo tanto, te pido, Señor, que en esta hora me bendigas, me ayude para proclamar tu mensaje, Señor. Que los jóvenes que están aquí, los niños, los jóvenes y aún los que somos adultos y que tenemos a nuestros padres con vida, seamos bendecidos con este mensaje, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Danos sabiduría en el día de hoy. Amén y amén. Muchas gracias, Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con la serie Edificando a la Familia, hermanos. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver, o el título del mensaje para hoy es el deber de los hijos para con sus padres de acuerdo al diseño de Dios. El deber de los hijos para con sus padres de acuerdo al diseño de Dios, o sea, de acuerdo a lo que Dios quiere de los hijos, hermano. Así como hemos estado predicando todas estas semanas que en la familia que Dios diseñó, Dios espera que el varón cumpla un deber, ¿sí o no? Hay responsabilidades, hay deberes que el hombre tiene que cumplir como esposo, como padre, ¿verdad? Hay deberes de la mujer que Dios le dice a la mujer: mira, tú como mujer, este es tu deber, estas son tus responsabilidades como esposa y también como madre. Y estos 2 sábados hemos estado hablando del deber de los padres para con los hijos, que deseamos enseñarles a amar a Dios, a temer a Dios, enseñarles, hermano, a escoger sus amistades, enseñarles a que guarden sus mentes de lo que ven en la televisión, en el teléfono. Y hace 8 días hablábamos algo bien importante de lo que como padres debemos evitar. Hablábamos de cuando la Biblia dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Verdad que sí? De eso estuvimos hablando hace 8 días, que los padres a veces somos los causantes de que crezcan hijos llenos de ira, llenos de rencor, llenos de resentimiento, llenos de odio, tanto que a veces, yo les decía hace 8 días, hay jovencitas, y ambos, tanto varones y mujeres, que esperan cumplir cierta edad para irse de su casa, porque ya no aguantan, hermano, ya no aguantan el trato que recibieron en su hogar, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a mirar de cuál es el deber de los hijos para con sus padres. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios espera que los hijos cumplan para con sus padres?
Y quiero decirle que aquí la Biblia, en estos versículos que acabamos de leer, cuando le habla a los hijos, no necesariamente está hablando a los niños, a los más pequeños, sino que esta palabra hijos abarca tanto al pequeño como al adolescente, como al que ya es adulto. Porque aún, por ejemplo, los que somos adultos, sabemos quiénes tenemos a nuestros padres aún con vida, ¿sí o no? Y este mandamiento abarca también a los que somos adultos. Pero también, por otro lado, los que somos adultos que ya nos independizamos, por así decirlo, de nuestros padres, porque acuérdate que el diseño de Dios es que el varón se case, tome a su esposa, engendre hijos, los críe, pero la Biblia dice que después ese hijo tomaría su propia esposa, ¿verdad? Dice en Génesis, y se unirá a su mujer, ¿verdad? Dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya, por ejemplo, los hijos que ya somos adultos, pues ya tomamos nuestra esposa o nos hemos, por así decirlo, independizado de nuestros padres. Aunque la Biblia aún nos enseña que los respetemos, que los honremos y que los apoyemos. Pero cuando la Biblia habla de aquellos hijos que aún dependen de sus padres, aún viven bajo el cuidado de los padres, aún son sostenidos y están siendo criados bajo el cuidado de los padres, entonces aquí sí implica otras cosas, hermano, que es las que vamos a ver. Vamos allá a la Biblia, hermano. Ahí en Efesios 6 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo le pregunto a los hijos, ¿cuántos hijos son obedientes con sus papás? ¿Cuántos hijos obedecen a sus padres, a su padre o a su madre cuando sus padres les dicen que hagan algo en el hogar, por ejemplo? Entonces mira lo que dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ok, escúchenme bien, todos los que somos hijos, incluyendo a los más pequeños. La Biblia nos dice que en el tiempo antiguo Dios dejó su ley, o lo que se conoce como los 10 mandamientos, ¿sí o no? Yo le pregunto a los jóvenes, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos de memoria? ¿No? ¿Y cuántos sabemos manejar la computer, la tablet y el teléfono hasta con ojos cerrados? la mía, ¿verdad? Es el primero. Quiere decir que si tenemos capacidad para manejar una computadora, una tablet, un teléfono, tendríamos que tener la capacidad para memorizarnos la ley de Dios, ¿sí o no? ¿O qué opinan los jóvenes? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, son 10 mandamientos. Ahora, todo aquel que ha estudiado los 10 mandamientos se dará cuenta de algo. Los 10 mandamientos tienen, por así decirlo, o están divididos en dos partes. Los primeros mandamientos de los 10 nos habla de los deberes del ser humano para con Dios, como por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo para Jehová tu Dios. Si te das cuenta, analizándolo, todos esos primeros tienen que ver con los deberes de nosotros para con Dios. Pero después, en esos mismos 10 mandamientos, vienen los mandamientos que tienen que ver con nuestro deber para con los demás. Porque comienza con el de honra a tu padre y a tu madre. Después dice, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Entonces, por un lado, habla de nuestros deberes para con Dios y luego nuestros deberes para con nuestros semejantes. Por eso es que Jesús, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan, maestro, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento?
viene Jesús y les dice, el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, este es el primer gran mandamiento. Y después dice, y el segundo es semejante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. O sea, hermano, el Antiguo Testamento, hermano, todo lo que enseña en la ley y en los profetas se resume en dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Pero si te das cuenta, en el orden de los mandamientos, el primer mandamiento que está en el orden para con nuestro deber con el semejante es el de honra a tu padre y a tu madre. Ya después dice, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio y no codicies. Pero el primero que está acomodado en el orden para nuestro deber con los demás es el de honra a tu padre y a tu madre. Y es que no puede alguien ir a respetar, a reverenciar, a obedecer, a tratar bien a alguien allá afuera sin primero hacerlo en el hogar, ¿sí o no? O sea que tiene que comenzar en la vida del niño, en la vida del joven, en la vida del pequeño. Tiene que comenzar, hermano, esa honra, ese respeto a aquellos seres que Dios usó para darles la vida. O sea, el papá y la mamá, hermano. No al revés. Gloria a Dios. Pero voy a mostrarle algunos versículos donde vamos a mirar qué es lo que implica honrar a padre y a madre. ¿Ok? Y quiero que los pequeños, los jóvenes que están aquí, miren lo que eran en la ley, lo que eran las consecuencias de deshonrar a un padre o una madre, de desobedecer a un padre o a una madre, de hablarle con falta de respeto a un padre o a una madre, de aún hacerle hasta señas. Vamos a mirar cuáles eran las consecuencias. Mire, vamos a Deuteronomio 21:18. No pudo funcionar la pantalla, pues nos va a tocar que ir a la Biblia. Deuteronomio 21:18, hermano. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Deuteronomio 21:18, hermanos. Mi oración es que los hijos que viven en su hogar con sus padres aprendan a obedecerle a Dios, honrando a sus papás, respetando a sus papás, obedeciéndole a sus papás. Deuteronomio 21:18, ¿estamos ahí? Mire lo que dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Entonces, honrar a padre y a madre abarca obediencia. Cuando la Biblia le dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre, le está diciendo, obedécele. ¿Cuántos hijos obedecen a sus papás? Cuando le dicen, saca la basura, hijo, ayúdame, ¿qué dice el hijo? Sí, amén. O dice, manda a mi hermana, manda a mi hermano, ¿por qué yo? Estoy jugando un juego, estoy ocupado viendo tele. Obedecemos. Mira bien, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Mira el 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué tenían que hacer con un hijo desobediente? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué tremendo, hermano. Dios no se andaba con cuentos, hermano.
Dios da una ley y dice, mira, si hay unos padres que tienen un hijo rebelde, que no obedece, que cuando su padre le dice, hijo, haz esto, o cuando la madre le dice, hija, haz esto, si no les obedece, si aún ya lo castigaste y no quiere obedecer, tráiganlo a los ancianos de la ciudad y ahí digan, este hijo es rebelde y no nos quiere obedecer. Y dice, y ahí lo apedrearán todos hasta que muera. Para que entre temor, dice, para que sea quitado el mal de medio de Israel y todos teman. Dios, hermano, obraba de esa forma porque yo te digo algo, cuando se toleran cosas, los demás se contaminan. Cuando en una familia un hijo es rebelde, los demás van siguiendo el ejemplo. Los demás dicen, mi mamá le dijo esto a mi hermano y mi hermano no obedeció, yo tampoco le voy a obedecer. Entonces Dios no crea que era nomás por gusto. Entonces dijo, un hijo que no obedezca, apedrearlo hasta que muera, y así entrará temor. O sea, el propósito era que los demás hijos, al mirar lo que le había pasado, se dijeran, no, de aquí en adelante lo que mi papá, mi mamá me diga, así yo le voy a obedecer a mis padres. Entonces, el honrar a padre y madre implica obedecer. Honrar a padre y madre implica honrarlos con nuestras palabras. Denle un poquito más hacia atrás, el Levítico 29. Denle un poquito hacia atrás donde estamos. Levítico 29. Entonces, abarca obedecerle, abarca honrarlo con nuestras palabras. Yo pregunto, ¿cuántos hijos le faltan al respeto a sus padres con palabras que no deberían de usar? ¿Y usted qué? Dice. Hablan en un tonito, hermano. ¿Verdad que uno dice, vuelve a hablar así y vas a ir a rejuntar los dos dientes allá, por allá de aquel lado, ¿verdad? ¿Y usted qué? Dice. No, ¿y quién es usted? A mí no me diga nada. Entonces, honrar a padre y a madre abarca, hermano, honrarlos aún con nuestras palabras. Mire lo que dice Levítico 29. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él, hermano. En otras palabras, Dios está diciendo, va a morir y él va a ser el culpable de que haya muerto. ¿Por qué? Porque maldijo a su padre o a su madre. Miren los jóvenes, escuchen bien lo grave delante de Dios que es hablarle mal a los papás. Es que a veces los hijos creen que se pueden poner al tú por tú con los papás. Yo entiendo que a veces los papás nos equivocamos, a veces en la manera de hablarles. A veces los gritos que uno les da quizás son muy exagerados, pero eso no le da el derecho al hijo de gritar para atrás, sino que el hijo cree, tú me gritas mamá, tú me gritas papá, yo también te grito. No, ya estás mal. Ya estás mal. Y en ese tiempo Dios decía, muera. Fíjate, van dos ejemplos. Dice, al que no lo obedezca, que muera. Al que lo maldiga a su padre o a su madre, que muera. Yo creo que ya, si no es que todos los que estamos aquí estuviéramos bien muertitos, hermano. Ya estuviésemos bien muertitos, hermano. Varios de los que estamos aquí, porque ¿cuántas veces no desobedecimos a nuestros padres, sí o no? ¿Cuántas veces no les hablamos faltándole el respeto a nuestros padres, sí o no? Entonces, nota, honrar a los padres involucra obedecerles, honrarlos con nuestras palabras, pero también, hermano, ahí mismo en Levítico 19:3, denle un poquito hacia atrás, honrar a nuestros padres abarca mostrarles respeto en todas las maneras. Mostrarles respeto. Levítico 19:3, ¿estamos ahí? Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Pero mira la primera parte, dice, cada uno temerá. Esta palabra temer nos habla de un profundo respeto, hermano. Nos habla de una reverencia que el hijo tenía que darle tanto al padre como a la madre. Entonces, honrar a los padres abarca respetarlos,
en todas las maneras. Respetarlos, escúchame bien, jóvenes, aún aunque no te parezca la orden que te están dando. Porque a veces es, si estoy de acuerdo con lo que me estás mandando, lo hago y te respeto, y si no estoy de acuerdo, no lo hago. No, honrar a los padres es respetarlos. Y te voy a decir por qué, porque mira lo que dice, hermano, Proverbios 30:17. Busca en tu Biblia Proverbios 30:17. No hay nada peor, hermano, que ver a un hijo que cuando su padre o su madre le está llamando la atención, el chamaquillo, la chamaquilla se empieza a remedar. ¿Has visto esos ejemplos? Sí. O no vayas a decir, no, pues lo tengo en mi casa, ¿verdad? Empieza a remedarle al papá o a la mamá. Mira lo que dice Proverbios 30:17. Por eso te digo, honrar a padre y a madre abarca respetarlos. Y a veces el papá está diciendo, mira, mijo, no quiero que hagas esto y esto y esto, y el chamaquillo le empieza a remedar al papá. Yo he mirado esos casos, hermano. Le empieza a remedar, y el papá, mira, y el chamaquillo, a remedándole, hermano. Burlándose. Mira lo que dice Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Lo vuelvo a repetir. El ojo que escarnece. Esta palabra escarnece es la que se traduce como ridiculizar o burlarse. Entonces dice, el ojo que ridiculiza a su padre o se burla de su padre. ¿Por qué menciona el ojo? Porque ¿sabías tú que muchas de las veces con nuestras facciones, con nuestro rostro, decimos mucho más que con las palabras? Entonces, por ejemplo, dice que el ojo que escarnece a su padre, dice que lo devoran los cuervos. ¿Y por qué mencionan los ojos? Porque te vuelvo a repetir, yo he mirado hijos que se burlan, ridiculizan al papá, a la mamá. El papá le está diciendo a la mamá, mi hijo, no haga esto, no haga lo otro, y el chamaquillo le empieza a decir, ¿los han mirado ustedes, chiquillos? Claro que sí. Mira, mi hijo, usted no haga esto, no me arremede, digo, ese chamaquillo, ¿verdad? Entonces, no lo está faltando respeto con palabras, pero con sus ademanes, con sus gestos, ¿verdad? Hay otros hijos que quizás no hacen así, pero cuando el papá, la mamá le está hablando, me ponen unos ojos, están así, que dan ganas, no sé de qué, se ponen así, que creen que pueden, o sea, como que dicen, no te estoy diciendo palabras, pero mira, me están diciendo, mira mis ojos. Sí, hermano. Entonces, honrar a padre y a madre significa respetarlos, hermano. Aún hasta con tus ademanes o con la forma que tú pones tu cara, tu mirada, cuando tu padre te está llamando la atención, cuando tu padre te está corrigiendo, cuando tu padre, tu madre te está mandando a que hagas algo. Pero una manera más, hermano, de honrar o que abarca honrar a nuestros padres es apoyándolos en sus necesidades. Esto ya implica más a los que ya estamos grandes. Marcos 7, hermano. Ahora los que ya estamos grandes, ¿cuántos apoyamos a nuestros papás todavía? Amén. No, yo a ese viejo no le mando ni $1, dice. Que trabaje. Marcos 7, hermano, versículo 10. Aquí nos habla los que somos hijos, que ya somos adultos y que tenemos nuestros padres. Honrarlos significa apoyarlos en sus necesidades. Mira cómo los fariseos habían cambiado el mandamiento de Dios de honrar a padre y a madre por su tradición. Cuando Dios le dijo en el Antiguo Testamento, honra a padre y a madre, abarca el apoyo económico en sus necesidades. Los fariseos, como estaban llenos de codicia y de avaricia, habían hecho un mandamiento ellos donde decía, es una ofrenda a Dios con lo que yo te pueda ayudar. Le decían, imagínate, venían los judíos y veían al padre en necesidad y el padre decía, ayúdenme. Y los fariseos les habían enseñado por avaricia, mira, cuando tu padre te pida que te ayudes, tú dile, híjole, cualquier cosa con la que yo te pueda ayudar es una ofrenda que he apartado para Dios. De manera que ya no los ayudaban, hermano, con la excusa de que estaban guardando lo que los fariseos les habían enseñado. Y Jesús se molestó y mira lo que les dijo, hermano. En el verso 10 dice, porque Moisés dijo,
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces, honrar a padre y a madre abarca, hermano, apoyarles en sus necesidades. Recuérdate que ellos van envejeciendo. Va a llegar un punto en que quizás ya no van a tener la capacidad para valerse por sí mismos, de trabajar. Y por eso es que ahí es donde Dios, cuando da el mandamiento de honrar a padre y a madre, abarca el darles el apoyo, ¿verdad? Por eso es que, escucha bien, Salmo 127 dice que los hijos son como saetas, y dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas. ¿Sabes por qué dice que bienaventurado el que tuvo muchos hijos? ¿Quieres que te diga por qué? Una de las razones, porque cuando los padres llegan a viejos, hay veces hijos que son ingratos y no les van a ayudar. Entonces por eso dice bienaventurado el que tiene muchos. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene muchos, si uno o dos le salen ingratos, va a haber uno o dos que se van a compadecer y los van a ayudar. Pero imagínate que tienes uno solo y ese uno solo te sale ingrato. ¿Quién se va a compadecer de ti en tu vejez? Pero si tienes unos 5, quizás alguno o dos no te apoyen, pero quizás uno o dos se van a acordar de ti cuando estés viejo y van a decir, no, pues yo sé que mi papá y mamá pues me cambiaron el pañal de chiquito, ¿verdad? Me dieron de comer y todo, hermano. Entonces aquí Jesús les dice, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios, porque ellos decían, con lo que yo te puedo ayudar es una ofrenda para Dios, y ya no les ayudaban a los padres. Yo te digo, si tenemos, los que tenemos padres ya ancianos, si tienes la posibilidad, si eres cristiano, cristiana, hijo de Dios, hija de Dios, si podemos, porque yo entiendo que a veces no se puede, pero si podemos, es bueno, es agradable apoyarles y ayudarles. Y esto abarca el honrar a nuestros padres. Amén. Pero es que fueron así conmigo. Dios no está diciendo honralos, apóyalos si fueron los mejores del mundo. Dios no dice eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe que como humanos, los padres, incluyendo los nuestros, incluyéndote a ti y a mí como padres, somos imperfectos, ¿verdad? Entonces, estas cosas abarca, hermano, pero ahora regresémonos ahí a Efesios 6. Estas cosas abarca honrar a los padres, que dijimos es obedecer, honrarlos con nuestras palabras, respetarlos en todo. Abarca también apoyarlos en sus necesidades. Pero ahora vamos ahí a Efesios 6, hermano. ¿Estamos ahí? Dice Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La palabra obedecer, aquí yo quiero hacer un énfasis. La palabra obedecer viene de dos palabras griegas, obedecer, que significan debajo y oír. Debajo y oír. Esta palabra obedecer en el griego se compone de estas dos, debajo y oír. La definición que el diccionario da dice, obedecer significa ponerte bajo la autoridad de tu padre o tu madre cuando te está hablando. Obedecer aquello que estás escuchando de parte de tu padre o de tu madre. O sea, ponerte bajo la autoridad. Eso es obedecer, hermano. Que cuando tu padre, tu madre te está dando una orden, que tú te pongas bajo su autoridad y le obedezcas, que actúes. Que si tu padre o tu madre te dice, hijo, ya deja el teléfono y ayúdame a tirar la basura, que no la ignores a tu madre o no ignores a tu padre, sino que le ayudes. Que si tu padre o tu madre te dice, hijo, rejunta tu ropa, rejunta el tiradero, mira, ponte a lavarla, ya estás grandecito, ya andas pensando en novio o en novia, pues ya tienes que tener también la edad para agarrar tu ropita, tus calcetines que están hasta paraditos así de los pies, ¿verdad? Tus calcetincitos, échalos a la lavadora y póngalos a lavar porque usted ya está grandecito, mijo. Lo que la Biblia está diciendo es que el hijo debe de ponerse bajo esa autoridad y estar escuchando y obedecerle al padre. No que le diga, ahí luego mamá, ahí luego papá,
No que diga, pero ¿por qué yo? Hijo, lava tu traste. ¿Cuántos hijos lavan su plato y su vaso cuando comen o beben? No, es que a veces nos pasamos, hermano, con las mamás. Porque mira, por un lado ya el esposo tiene a la esposa como su sirvienta. Y como los hijos, ese es el ejemplo que han visto a nosotros, pues los hijos también creen que la mamá es su sirvienta. No, escúchame, los hijos, no, su mamá no es su sirvienta. Ahora, cuando ustedes estaban chiquitos, sí, los cargó, mira, les cambió el pañal, les cambió la ropita, los bañó, les dio hasta de comer en la boquita, miren, porque ustedes ni eso sabían hacer, pero ya ahorita ya de unos 10 para arriba, ya como te digo, ya que empiezan a pensar en novias, ¿sí o no? Ninguno, ¿verdad? Ya empiezan a mirar el chamaquillo que les gusta también. Entonces quiere decir que ya pueden con sus manos agarrar el jaboncito, agarrar su plato, agarrar su vaso, por ejemplo, y lavarlo. Gloria a Dios. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces dice, hijos, obedecer en el Señor, hermano. Pero escúchenme bien los padres, la obediencia es algo que tú y yo les tenemos que enseñar. Tú como padre, tú como madre tienes que enseñarle a obedecerle, a la obediencia hacia los padres. Te explico por qué, te doy 2 razones. Número 1, tus hijos no vienen en su naturaleza con ese anhelo, esa disposición de obedecer. No vienen con eso. Nuestros hijos vienen con todo lo contrario. En su naturaleza está el desobedecer. Tú nunca ves a un padre que dice, mira, mijo, ven, te voy a enseñar cómo ser desobediente, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Pues porque eso fluye en su naturaleza de ellos, ¿sí o no? Yo no he oído un padre o una madre que diga, mire, mijo, usted siempre obedece, yo te voy a enseñar lo que es desobedecer, para que tú sepas qué es desobedecer. Mira, mijo, cuando yo te diga hazlo, tú vas a hacer así. No, ¿ok? Eso es desobedecer, mijo, ¿entendió? ¿Verdad que uno nunca ve esos casos, sí o no? Porque naturalmente ellos son desobedientes. Entonces, lo que sí se les debe enseñar es la obediencia, que aprendan a obedecer. ¿Cómo? Con los mandamientos de Dios, con el consejo de Dios, con las instrucciones de Dios. Y cuando no obedezca, entonces ahí se aplica la disciplina, de lo que hemos estado hablando, la corrección, la disciplina, el castigo. Te doy otra segunda razón por qué tú debes enseñarle a tus hijos a que aprendan a obedecer. Porque vivimos en un mundo que está en una sociedad que está en contra, una sociedad hostil hacia la verdad bíblica, una sociedad contraria hacia Dios y a todas las cosas de Dios. La Biblia predijo que llegaríamos a una era o a una sociedad que sería aborrecedora de Dios y se iba a destacar por hijos desobedientes a los padres. Mira, vamos a Romanos 1, hermano, acompáñeme ahí, dale hacia atrás. De ahí donde estamos de Efesios, dale a Romanos capítulo 1. Y también en Timoteo nos habla lo mismo, que en los últimos días la gente sería aborrecedora de Dios y desobedientes a los padres. Vivimos en una sociedad que aprueba, aplaude la rebelión. No esperemos, hermano, yo lo he dicho, no esperemos usted y yo como padres que los maestros de la escuela les enseñen valores morales a nuestros hijos, hermano. Ese no es el deber de los maestros. Ellos van a aprender historia, matemáticas, inglés, qué sé yo. Los valores morales, esos los enseñamos nosotros en casa. Es más, yo te digo algo, yo como padre, yo para nada quiero que los profesores de la escuela les enseñen valores morales a mi hijo. Yo por mí que ahí ni se metan, hermano. ¿Qué les van a enseñar? Romanos 1, hermano, 28, cuando usted esté ahí, dígame amén. Mire lo que dice. Aquí está describiendo a la sociedad que no quiere saber nada de Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Mira, aquí describe la situación, la condición de las familias, de las personas alejadas de Dios. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. ¿Y luego qué dice, hermano? Aborrecedores de Dios. Odian a Dios.
Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y después, ¿qué dice, hermano? Desobedientes a los padres, hermano. Nota cómo abarca, hermano, una sociedad sin Dios y te abarca todo eso, pero como ahorita estamos hablando de honrar a los padres, nota cómo dice que esta sociedad sería desobediente a los padres, hermano. Tú le tienes que, es tu deber como padre, como madre, enseñarles la obediencia a tus hijos. Porque por un lado, escucha bien, ellos están batallando ya con su naturaleza pecadora que tiende a desobedecer. Entonces, ellos tienen una doble lucha. Una lucha en su interior por obedecer y una lucha interna de la opresión o de la mala influencia que por fuera ellos experimentan de otros pequeños, de otros jóvenes que le dicen, no le hagas caso a tu papá. No, yo a mí, mi mamá cuando me dice que haga algo, yo no lo hago. Y si me quiere pegar, no, yo no me dejo. Entonces te das cuenta que hay una lucha interna y externa, hermano. Por eso es deber, hermano, nuestro enseñarles la obediencia, hermano. Pero continúa ahí, regresémonos ahí a Efesios. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Así dice, ¿verdad? Ahora, ¿a qué significa en el Señor? Dice, hijos, obedecer al Señor. Lo que está diciendo es, hijos, obedezcan porque esto es lo que mandó el Señor. ¿Quién lo mandó? El Señor. Cristo, el Señor, nuestro Dios. Obedezcan en el Señor. Pero nota que, escúchenme bien los jóvenes, los que somos hijos, escúchenme bien, cuando dice obedezcan a sus padres en el Señor, abarca a obedecer todo aquello que está dentro de la palabra del Señor. O sea que ustedes como hijos, todo aquello que sus padres les digan que hagan y va de acuerdo a la palabra, no contradice la palabra, no es algo que ofende a Dios, lo deben de obedecer. Pero si sus padres, escúchenme bien los jóvenes, si sus padres, su padre o su madre le mandara a hacer algo que va en contra de Dios, no tienen por qué obedecer. Porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahora, no venga a decir el joven, no, pues yo creo que el sábado, yo creo que Dios quiere que yo ande en la mall y mi papá quiere que yo ande cortando la yarda, que ande ahí haciendo qué hacer. No venga a decir que es Dios el que quiere que ande en la mall, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es cuando el papá, por ejemplo, le dice, hijo, véngase, vamos a fumar. ¿Qué tiene que decir ahí el hijo? No, papá, no te puedo obedecer ahí. Hijo, echémonos una de nuestras caguamas. Papá, yo te respeto, yo te amo, pero yo no me puedo echar unas caguamas contigo. Hijo, vámonos a la Walmart, un ejemplo, y vamos a robar ahí lo que nos guste, nos lo robamos. Ahí usted como hijo le puede decir, papá o mamá, yo lo amo y lo respeto, pero no puedo hacer eso porque eso ofende a Dios. Entonces, todo aquello que los padres le dicen a los hijos que hagan, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra del Señor, los hijos lo tienen que hacer, hermano. Entonces dice, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta palabra, porque esto es justo, significa porque esto es lo que Dios aprueba, o esto es lo que a Dios le agrada. Pero aquí quiero entrar a este punto, hermano, en el verso 2. Mira lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tú lees los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta que ni un solo mandamiento tiene ni una promesa más que este, el de honrar a padre y a madre. Ni un otro tiene promesa, solo este. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, Dios en ese mandamiento que le dio a los hijos, les dice, si ustedes cumplen ese mandamiento, yo les prometo que les va a ir bien. Amén. Y les voy a dar una larga vida. Gloria a Dios. Es el único mandamiento de los 10. Cuando lo lean, ponles atención, velos leyendo detenidamente y te das cuenta que es el único que Dios hace una promesa. Pero aquí quiero tratar algo. Escúchame bien, los jóvenes. En el verso 1 dice, hijos, obedecer. Esa es una acción externa. Pero después dice, honren a su padre y a su madre.
Me llamó mucho la atención la palabra honrar, porque la palabra griega de honrar viene de una raíz que significa lo que es precioso, lo que es de mucho valor, lo que es de grande estima. En otras palabras, está diciendo a los hijos que le muestren que respeten a sus padres. Porque escúcheme bien los que somos hijos, porque nuestros padres tendrían que ser como algo precioso, como algo de mucho valor, como algo de mucha estima tendrían que ser nuestros padres, hermano. De ahí viene esa raíz. Honrar significa estimar, darle el valor que se merece, algo que es precioso, hermano. Y que por lo tanto, cuando tú le das el valor, la estima que tiene tu padre y tu madre, entonces eso te lleva a mostrarles un profundo respeto a ellos, una reverencia, hermanos. Yo no sé tú. Ahora, el caso de cada quien de nosotros es diferente, hermano. Yo entiendo eso. Algunos crecimos sin la presencia de un padre, o algunos otros sin el de la madre, o algunos otros sin la de ambos, o algunos otros tuvimos a ambos físicamente, pero parecía que no estuvieron ahí, ¿verdad? Yo sé que cada caso es diferente. Pero mientras yo leía eso, hermano, que la palabra honra significa algo que es precioso y de mucho valor, yo dije, es verdad. O al menos yo dije, para mí mi padre y mi madre es algo de mucho valor. No me dieron todo, quizás. No me dieron riquezas, no me dieron tantas cosas, hermano, pero yo medito y yo no tengo nada que reprocharle a mis papás, hermano. La vez pasada veníamos hablando con mi hermano Omar, ¿verdad? Y me acordé, ¿verdad? Le dije, ¿te acuerdas, Omar, que andabas, ustedes saben de unas botas de policía, ¿verdad? De soldado que llegan hasta acá, ¿verdad? Que las agujetas llegan hasta acá. Le digo, Omar, ¿te acuerdas que andabas con tus bototas de así un chorzote de mezclilla? Y nos veníamos riendo, hermano. ¿Ah? Usted imagínese, hermano, unas botonas de soldado, hermano, y un chorro de mezclilla, hermano. ¿En qué mundo, en qué mente, hermano? Pero a veces la necesidad lo hacía que usted se pusiera lo que había, hermano. Mi hermano Omar me hace burla y me decía, ay Diego, ¿y tú te acuerdas que tú andabas todo, parecías caja fuerte en tu ropa? No le hallabas combinación por más que le hallabas. ¿Te acuerdas que andabas con unos calcetines cafés de mi papá, unos tenis azules a saber qué color, un short verde soldado, una camisa amarilla con azul, una gorra roja? Dice Omar, ¿te acuerdas? Y pues sí me acuerdo, hermano. Pero era la necesidad. Me recuerdo traer unos tenis que estaban abiertos así, mira, hermano, de lado a lado, pero mi papá me decía, ya tira los míos así, no, a mí me gustan, hermano. Le decía, sí, hermano, de veras. ¿Que sabe cuándo los tiré? Cuando por andar jugando un lote baldío me encargué un gran vidrio en la planta del pie. El tenis estaba todo abierto, hermano, pues andaba corriendo y se me encargó un gran vidrio en la planta. Lloré como nunca, hermano. Ya ve, mi hijo, pero le dijimos que tire esas cosas, ya no sirven, pues tírenlos, pues. Pero a pesar de todo eso, hermano, yo entiendo lo que Dios me está diciendo, que los padres son de gran precio, de gran valor, de gran estima. Yo no tengo nada, hermano, que reprochar, poco o mucho, hermano. Yo me recuerdo era mi padre ir a trabajar, aunque fuera para que tuvieran frijoles con una tortilla con sal, una tortilla con crema, no importa, ahí estaba. Y yo sé, quizás no me recuerdo, y escúchenme bien todos los jovencitos, porque los jóvenes a veces ya cuando van creciendo y se empiezan a valer por sí mismos, se vuelven ingratos. Pero escúchenme bien los jóvenes, y yo sé que también pasó conmigo, aunque yo no me recuerde, yo estoy seguro que mi padre y mi madre, aún cuando yo era pequeño, hermano, fueron los que me andaban cambiando el pañal cada rato. Claro. Cuando uno se orinaba, se zurraba ahí en el pañal, ¿quién cambiaba? ¿El papá, la mamá? ¿Ah? Cuando llorábamos de bebés, ¿quién crees tú, joven, que te cargaba en los brazos, tu papá o tu mamá? Nada más que vamos creciendo y como que ya nos vamos sintiendo fuertes, nos vamos sintiendo, yo ya no ocupo de mi papá, yo ya no ocupo de mi mamá. No debería de ser así, hermano. ¿Quién nos dio de comer en la boquita cuando ni dientes teníamos, pues? ¿Ah? Fueron nuestros padres. Por eso aquí honra significa lo que es precioso, lo que es de grande estima, lo que es de gran valor, mis amados hermanos. Y así los hijos deben de tener a sus padres como algo de gran valor. No esperarse hasta que se mueran.
Yo ya les he dicho, ay, cuando se muere, entonces sí se tiran ahí, ay, no me dejes, ya lo dejó. No te vayas, ya se fue. Claro, sí. Ahora yo entiendo que hay cosas que a veces nos han herido, nos han dolido. Y escucha bien, yo he hablado con hermanas que dicen, yo tengo añales, que están aquí en este país, yo tengo añales de no hablarle a mi mamá. ¿Y por qué, hermana? Me trató muy mal de niña, de joven. Y solo ella sabe lo que pasó. Por un lado no la puedo juzgar, pero por otro lado le tengo que decir, pero Cristo la puede sanar, hermana, su alma, su corazón, para que usted hable con su madre, porque es su madre. Amén, así es, gloria a Dios. ¿Verdad? Perdonar. Porque somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Pero aquí quiero aplicar algo más cuando dice honra. Aquí está hablando de la actitud del corazón. Porque la obediencia es algo externo, pero la honra es esa obediencia, pero que procede de la actitud correcta de tu corazón. Escúchame bien, joven. Si tu actitud en tu interior no es correcta, tú no estás honrando a tu padre, a tu madre, aunque hagas lo que te dijo. ¿Sabes cómo se le llama eso? Hipocresía. Te lo explico. Honrar al padre o a la madre es que cuando tu padre te diga, haz esto, tú lo haces, pero en tu interior tú lo haces con alegría. En tu interior tú lo haces porque respetas, valoras a tu padre o a tu madre. Pero mira bien, papá a la mamá le dice, hijo, hija, haz esto. Y ¿ha visto a esos niños? Se van murmurando, que no sé qué, que solo yo, que aquí, que allá, que por qué a mí, que está mi hermana, que... Eso no es honrar, eso es hipocresía. Por fuera está obedeciendo, pero su actitud interna no es de honra. Entonces no vale, no basta con por fuera obedecer si la actitud interna es incorrecta. Entonces por eso Pablo menciona obedece, o sea, que por fuera haz lo que te dice, pero honra lo que por dentro tu actitud sea la correcta. Amén, así sea, gloria a Dios. ¿Cuántos hijos, verdad, no van y tiran la basura y se van que pero ¿por qué yo? Y que no sé qué, y que ahí está mi hermana, ahí está mi hermano, y solo a mí, que no sé qué, ya estoy cansado, ya estoy harta, dice de mi mamá y mi papá que me estén mandando. Mira, joven, hazlo de buena manera, porque como quiera lo vas a hacer, o lo tienes que hacer. Y más te vale que lo hagas con la actitud correcta para que el Señor te bendiga, y no que lo hagas y no recibas bendición. Como quiera lo vas a hacer. Pero si murmuraste, si hablaste mal de tu padre mientras estabas haciendo lo que te mandó a hacer y te estás quejando y estás renegando, lo estás haciendo, pero bendición alguna no vas a recibir. Entonces, aquí esto es bien interesante para los hijos, hermanos, la actitud. Y usted como padre se da cuenta de si la actitud es la correcta, ¿sí o no? Usted ha mirado a los niños que obedecen y andan así. Y si el papá lo puso a rejuntar, está rejuntando ahí el tiradero, pero está así. Si tiene una patada para allá, de coraje. Y agarra un juguete y lo avienta así bien brava, ¿verdad? Uno se da cuenta. El hijo puede ser que no nos esté diciendo estoy molesto, pero la actitud nos está diciendo todo. Nos está diciendo lo que siente por dentro. No es reverencia, no es respeto, no es estima, es enojo. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres, pero con una actitud correcta. Valórenlos. Todos los que estamos aquí somos hijos, a los jóvenes también. Sepan, hijos, escúchenme bien. Sepan que un día su papá y su mamá ya no va a estar. Sépanlo. Valórenlo ahorita. Un día ya no va a estar. ¿Y qué vamos a hacer? Llorar. ¿Sí o no? Llorar. Pues ahorita valoren a sus padres, obedézcanle con la actitud correcta. Acuérdate, él fue el que te dio de comer y que te está dando de comer. Los zapatitos que andas, no importa de qué tienda sean. Escúchenme bien los hijos, escúchenme bien. Cuando uno está joven, y se lo digo porque yo fui joven, uno está en una edad en lo que uno no sabe de preocupaciones. Uno no sabe de lo que es estar preocupado porque si llega el pagar biles, el pagar comida, el comprar comida. Uno de hijo no sabe esas cosas. Uno de hijo piensa en, lo mandan a la escuela, ya sea que vaya de buena o mala gana, pues va, y después en jugar. ¿Verdad? Hijos, escúchenme, los jóvenes, escuchen.
Ustedes a veces no saben si sus papás se duermen preocupados pensando que tienen que ir a trabajar para comprarles a ustedes su ropa, para comprarles a ustedes que coman. Ah, para la comida, no importa, pero comen, ¿sí o no? Yo no miro a ninguno de aquí que se esté muriendo de hambre. Sí, yo no se les echa de ver que nadie aquí se esté muriendo de hambre. Quiere decir que los padres se han preocupado por darles de comer. Yo aquí, mire, de los niños, de los jóvenes pequeños y de los jóvenes que están aquí, yo no miro a nadie que ande con los piecitos a rayas, ya los piecitos todos cortados, ¿verdad? De que los papás los traen caminando por las calles a rayas. Yo no miro a nadie así, hermano. Ahora los callos, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es aparte. Entonces, hijos, piensen en esas cosas. Ayuden a sus papás. Los que tienen su papá o su mamá que trabaja, ayúdenles. A veces sus papás llegan cansados del trabajo y a veces ya están grandecitos o grandecitas como para ustedes hacer qué hacer, o si es jovencita, ayudarle a la mamá a hacer de comer, a lavar los trastes, ¿sí o no? Los hijos también deben entender que su papá trabaja 8 o 9 horas y a veces su papá llega cansado también. Una ayudadita no caería mal, ¿verdad? Entonces, esos hijos jóvenes pongan estas cosas en su mente y digan: hey, mi papá trabaja para que yo coma, vista, le voy a echar la mano en lo que yo pueda echar la mano. Hey, mi mamá también, ¿verdad? ¿Sí o no? Las hermanas les gustaría que sus hijos, sus hijas les apoyaran, ¿sí o no? Claro, amén. ¿Verdad? Así es. Ay, no, mamá, yo no lavo trastes porque el pedicure y el manicure se me arruina, dice. Se me arruina el manicure, mamá. Yo trastes no. Miren, la vida da muchas vueltas, nos enseñan tantas lecciones que cuando usted se niega a lavar trastes en su casa, después va a ir a agarrar un trabajo de dishwasher. Yo me he dado cuenta que la vida es tremenda, hermana. No, yo voy a andar barriendo y trapeando. Bueno, pues te encuentras un trabajo donde eso vas a ir a hacer 8 horas. Y cuando estás ahí te acuerdas y dices: wow, ¿cómo puedo? Mira, yo en mis trabajos, bueno, en este caso ya no tanto con mis padres, con mi esposa, digo: mi esposa a veces me dice: échame la mano aquí, y me he rehusado, y digo: y aquí lo ando haciendo. No, y ahí a ver hasta con la cara feliz, porque ahí está el jefe. Hay uno donde usted quiere: ay, no, sí, patroncito, ¿qué más, verdad? Y en la casa, ¿por qué no? Los hijos, eso también. Verso 3, aquí termino, dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos habla de dos cosas: una vida de calidad y una vida en cantidad. Para que te vaya bien, para que disfrutes la vida. ¿Por qué la vas a disfrutar? Porque si tú obedeces a Dios honrando, respetando, obedeciendo, apoyando a tus padres, Dios te va a bendecir. Escúchame, jóvenes, Dios te va a bendecir. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, porque Él mira que tú le obedeces honrando, respetando, obedeciendo, ayudando y apoyando a tus padres. Y no solamente eso, sino que dice: y serás de larga vida sobre la tierra. Dios te va a dar muchos años. Aquí termino con este ejemplo. Los judíos tienen la costumbre de enseñar a los hijos a base de ejemplos. Leía una historia, hermano, donde dice que los judíos allá en Israel, cuando les quieren hablar del mandamiento de honrar a padre y a madre para que les vaya bien y tengan larga vida, dicen que allá en Israel está la tumba de Absalón. Ustedes se recuerdan, hace unas semanas, una prédica hablé de Absalón, que se rebeló contra su padre David e intentó matarlo, ¿verdad que sí? Entonces los judíos, hermano, tienen la tradición de a sus jovencitos, a sus hijos pequeñitos, los llevan allá a la tumba de Absalón y les explican, les dicen: mira, esta tumba pertenece a Absalón, un joven que desobedeció, se rebeló, se levantó en contra de su propio padre David. Y esta tumba es un testimonio de que lo que Dios enseña se cumple, porque Dios decía: el que maldiga, el que deshonre a su padre, muera. Y le dicen: mira, Absalón cayó muerto, cayó asesinado, cayó muerto, lo mataron en una guerra porque se levantó contra su propio padre. Entonces llevan al pequeñito y le dicen: guarda el mandamiento para que no te suceda como Absalón, para que te vaya bien y que seas de larga vida. Todos los jovencitos judíos ponen eso aquí, les enseñan así con el ejemplo. Ok, pónganse de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Entonces ese es un deber.